comenzamos aquí una nueva edición de Campo y Ciudad, un programa dedicado enteramente a informar al hombre del campo sobre todas las actividades del sector. El ingeniero Marcelo Ventura, uno de nuestros columnistas de tantos años, hace un análisis de los distintos cultivos de la región pampeana. Vamos a la nota. Bueno, amigos, nuevamente con ustedes después de una pausa un poquito más larga que de costumbre. Como solemos iniciar la nota hablando un poquito de las condiciones climáticas que se sucedieron las últimas semanas para justificar un poco la condición de los cultivos en nuestra zona y lógicamente a nivel país también. Las lluvias no fueron abundantes, algunos chaparrones aislados, pero la reserva de humedad en el suelo todavía se mantiene y sostiene a los cultivos, sobre todo el cultivo de trigo que está en esta etapa inicial, ¿no? Las lluvias fueron escasas o nulas, pero sí fue importante en el periodo la presencia de las primeras heladas. Ahí tenemos algún gráfico que nos está marcando justamente el promedio de esas bajas temperaturas. Aquí en la Bulaye también tuvimos 1 o 2 grados bajo cero. Esto por un lado, lógicamente aletargó un poquito, demoró un poquito el desarrollo o la emergencia inicial de los cultivos de trigo recién implantados. Y por otro lado, evitó la evapotranspiración o la demanda de agua, así que eso enseguida, la falta de temperaturas hizo que la condición no fuese tan preocupante, ¿no? Así que bueno, y en lo que hace a los pronósticos, bueno, el Servicio Meteorológico está anunciando que para el trimestre julio, agosto y septiembre las lluvias van a ser o iguales o un poquito más abundantes en este anuncio también de un periodo de Niño que podría estirarse hasta el verano aquí en nuestro país. Esto lógicamente también alentará, en la medida que cierren un poco los números, a la siembra de cultivos de cosecha gruesa. Dicho esto, bueno, empecemos a hablar un poco del cultivo de trigo, que era el que recién mencionábamos. La siembra volvió a tomar algún impulso, salvo en aquellas localidades en donde la falta de piso por esa abundancia de lluvia que todavía había en las zonas bajas, hacía que por ahora no se pueda decir que está terminada la superficie estimada a sembrarse. Pueden quedar todavía unas 100.000 hectáreas que presentarán otro problema, que es el cambio de variedad de trigo de ciclo intermedio, ciclo largo a ciclo corto. A veces en esta altura ya es difícil conseguir esa semilla. Así que bueno, habrá a ver qué pasa, si no esa superficie lógicamente se destinará a los cultivos de cosecha gruesa, fundamentalmente el maíz, como son los pronósticos, ¿no? Así que en lo que hace al desarrollo o al estado es de muy bueno a excelente. Algunos lotes emergieron y ya han cubierto perfectamente el surco, se ven muy bien desarrollados, llegando quizás un 10% de ellos, sobre todo en la zona norte, a las etapas de macollaje, en donde aquellos que habían fertilizado podrán esperar todavía a esa etapa de macollaje para nuevamente hacer el uso de algún fertilizante, que también por otro lado ha bajado el precio de la urea. No sabemos hasta cuándo, porque se habla también de que nuevamente este conflicto allá en el Medio Oriente nuevamente entraría justamente en problemas, ¿no? Así que bueno, eso es en lo que hace al área de cultivo de trigo. También ahí vemos cuál es el avance. Yo había dicho que debe ser del orden del 88%, eso lo grafico ahí, esa imagen de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que también hace este gráfico como para comparar el avance de siembra entre una y otra campaña, ¿no? Así que con humedad adecuada los cultivos se están desarrollando perfectamente y en una de esas podemos tener aún algunas siembras de fines de julio si se dan las condiciones esperadas. Otros cultivos de cosecha así fina, así de invierno, como la camelina o las otras oleaginosas así de invierno, también están terminando, como la cebada, ¿no? Están avanzando y terminando de sembrarse las áreas que se habían estimado, con muy buen desarrollo también. Y esta práctica, estas son nuevas herramientas, una diversificación, digamos, en lo que hace a las coberturas en los lotes que vienen de ser desocupados luego de una cosecha gruesa. Si hablamos de la cosecha gruesa que acaba de finalizar, podemos comenzar hablando de la soja.
prácticamente el 99,5% del área ha sido recolectada. Puede quedar algún lote en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en donde la falta de piso impide justamente el tránsito o el ingreso de máquinas, así que esos lotes no demorarán mucho más en levantarse. Los promedios, de acuerdo a la red de soja, la evaluación de esos cultivares arroja promedios del orden de los 32, 33 quintales para la soja de primera y algo de 27, 28 quintales para la soja de segunda. En lo que hace el contenido de proteínas, este mejoramiento de materiales o de varietales que se han hecho en los últimos años, ha significado también que el porcentaje de proteínas haya superado ese 36%, en donde estaba estancado desde las últimas campañas, haya mejorado, un poquito mejor, y de esa forma nuestras sojas o nuestros porotos de soja son considerados quizás de mejor manera en el exterior como consecuencia de esta mejoría en el contenido de proteínas. Si nos referimos al maíz, bueno, este avance está en el orden del 60%, tenemos un gráfico como también para el maíz, en donde nos está comparando los avances entre una y otra cosecha. Los lotes de primera, por supuesto, ya han sido levantados, los maíces tardíos son los que están aún esperando que la humedad de cosecha sea la adecuada. A esto ha favorecido un poco las últimas heladas, así que de todas formas la producción va a ser importante. Se habla de que en el caso del maíz se espera alrededor de 60 millones de toneladas, la soja no lo mencionamos, pero alrededor de 50, y esto también se vio reflejado en las declaraciones de exportación al exterior, lógicamente, que se suceden todos los días, alrededor de 1,5 millones de toneladas en las distintas pizarras, en los distintos mercados. En lo que hace al estado sanitario de los maíces, estas condiciones de heladas también ha favorecido a que se frene un poquito la presencia de la chicharrita para los próximos ciclos, así lo señalan los mapas que les estamos mostrando aquí también, en donde estaban ubicadas estos trampas de monitoreo para saber si la captura se continuaba en los porcentajes que estaban o en el número de individuos como estaban hasta hace un mes. Evidentemente esto ha bajado un poco como consecuencia de estas temperaturas. El otro cultivo que aún falta finalizar es el cultivo de sorgo, que acá en nuestra zona, si bien no se hacen muchas hectáreas, serán alrededor de unas 80 o 90.000 hectáreas, avanza en el orden del 65%, tenemos un gráfico que así también lo demuestra, sobre todo para aquellos productores que les gusta hacer sorgo granífero fundamentalmente, y en aquellos casos en donde los rendimientos no fueron los esperados, tiene una salida ganadera, digamos. Entrando a los puntos así sobre noticias o novedades, hay un tema interesante que es, se ha nuevamente puesto sobre la mesa este famoso tema del uso de agroquímicos o de fitosanitarios en los lotes periurbanos, aquellos que están dentro de un radio determinado en las grandes urbes. Se trae siempre a colación el tema de Pergamino, donde allí la prohibición de uso de fitosanitarios está en un radio de hasta 3.000 metros, y esto incluye determina que alrededor de 6.000 hectáreas en esa zona queden sin trabajarse, lo que es un gasto realmente importante o pérdida de dinero, sobre todo por el valor que tienen esas hectáreas en la zona. Así que seguramente en estos días habrá que ver qué dice la justicia federal que interviene, a ver si se puede un poquito volver a hacer marcha atrás para esta prohibición que data del año 2019. Hablando de semillas, también podemos mencionar que la Secretaría de Cultura, junto a otras autoridades, está todavía resolviendo el tema de las regalías, en fin, entre obtentores y productores que utilizan sus propias semillas. Todavía no se ponen de acuerdo, así que ese tema está siempre vigente. En lo que hace a la industria de maíz, la firma o la industria de Prodemán, allí en la localidad cordobesa de General Cabrera, anunció una nueva etapa ya en la edificación de estas instalaciones para la elaboración de sémolas y harinas de maíz, con una capacidad de alrededor de 150 toneladas diarias, capacidad de molienda, 150 toneladas de maíz, que lógicamente producirán algún subproducto, arrojarán otro subproducto como las sémolas o las harinas, y por otro lado habrá una demanda de mano de obra para estas impresionantes instalaciones. Se hablan de galpones realmente de una cantidad de metros cubiertos bastante importante.
Por otro lado, días atrás, coincidiendo con el Día de la Conservación del Suelo, aquí en la localidad de La Bulaye, la Secretaría de Agro y Bioindustria de la provincia puso en conocimiento lo que se llama Escuela para el Cuidado del Suelo. Esto es a efectos de tratar de, a través de distintas estrategias para el manejo del suelo, recuperar lo que sea a través de siembra directas u otras alternativas que permitan, en fin, aquellos suelos que por una u otra medida, el mal uso o el monocultivo o alguna deforestación han ido perdiendo esa condición. De esta forma, la Escuela del Suelo también se suma a algo que ya existía en la provincia, que era la Escuela del Agua, o sea, para el manejo de agua, que aquí, en fin, hay algunos acueductos en la zona ya instalados. Por último, otro tema que me pareció interesante comentar es un trabajo que está haciendo el CONICET, los investigadores de ese organismo, en lo que hace a la urea encapsulada, o sea, cápsulas de urea con algunos otros nutrientes que de liberación lenta que van haciendo más eficiente el uso de los fertilizantes, así que bueno, es una práctica que seguramente a partir de la campaña siguiente estaremos en condiciones de utilizarlas. Esto es un poco todo, nos encontraríamos en unas semanas más nuevamente a través de Campo y Ciudad. Será hasta entonces. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Carlos Navarro, del INTA Reconquista, habla sobre pasturas y cómo producir en los ambientes con limitantes. Poder ubicar ahí algunas especies que toleren la salinidad, la sodicidad o etcétera, puede mejorar mucho el sistema productivo. En el norte de Santa Fe tenemos las zonas que denominamos domos, que son las zonas más altas en general, con suelos que tienen menos restricciones, tanto de lo que es hídricas, de drenaje, como de salinidad y de sodicidad. Entonces ahí vemos donde se presentan las mayores implantaciones de pasturas, mayores superficies de implantaciones de pasturas, como son las alfalfas, como son las avenas, que son generalmente las pasturas de mejor calidad desde el punto de vista productivo, pero también desde mayor demanda desde el punto de vista ambiental. Después tenemos una gran zona donde tenemos suelos clase 6, clase 7, que son las zonas de bajos submeridionales, y zonas de cuña boscosa también, que son grandes extensiones y regiones en nuestro norte de Santa Fe, que ya sí presentan más limitaciones, tanto en lo, principalmente en lo edáfico, ¿no? Con suelos con problemas de drenaje, en general, que perdura bastante tiempo, más de 15 días e incluso a veces meses, el agua en superficie, y eso hace que cualquier implantación de pasturas e incluso cultivos, si quisiéramos hacerlo en estos suelos, tenga desafíos. En general, muchas veces las pasturas no vienen ahí o no sobreviven. Pero también además tenemos otras limitaciones como son la sodicidad y la salinidad. La salinidad en general es una limitación que impide el desarrollo de muchas pasturas, ¿no? Puede la pastura ser tolerante a anegamiento pero no a salinidad, y muchas veces tenemos las dos cosas, tanto drenaje como salinidad también. Entonces utilizar distintos materiales y distintas variedades para adaptarlos a estos ambientes con estas limitaciones es clave y esencial en esta región. Hoy en día se cuenta con muchas herramientas desde el punto de vista tecnológico, ambientar la zona a través de informaciones de suelo, informaciones de topografía, es como el paso inicial, ¿no? Conocer qué tengo una zona más baja, con algunas limitaciones de salinidad o no, con algunas limitaciones de sodicidad, tengo unas zonas más altas sin limitaciones, entonces poder llevar a esos distintos ambientes que puedo encontrar en mi establecimiento, poder ver qué posibilidades tengo de
puede mejorar la producción. Muchas veces sucede que mis pastizales naturales son muy buenos en los lugares donde están, como pueden ser los bajos dulces con lercia, luciolas, especies que en general son de muy buena calidad, buen ritmo de crecimiento, y reemplazarlos realmente puede implicar una degradación desde el punto de vista productivo. Pero hay muchas otras situaciones donde se hace muy difícil poder producir con las limitaciones que me da el ambiente, entonces poder ubicar ahí algunas especies que toleren la salinidad, la sodicidad o etcétera, puede mejorar mucho el sistema productivo. Y los cultivares que elijamos para poder producir en nuestros sistemas productivos tienen que de alguna forma, en algún momento de la etapa del cultivo, poder tolerar ciertos momentos de estrés como sequías y ciertos momentos también de estrés como inundaciones, posiblemente durante un corto lapso de tiempo, pero tienen que hacerlo, si no es difícil que podamos llegar a producir. Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba. Me vine con Mabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, Salame de la Colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El ingeniero Ignacio Berri esta semana entrevistó a la médica veterinaria Florencia Salinas, especialista en rumiantes menores. Amigos, estamos en comunicación con la médica veterinaria Florencia Salinas, especialista en caprinos y en ovinos. Florencia, te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primer pregunta. ¿Cómo es la producción de carne en rumiantes menores? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, un poco yendo al tema de lo que es la producción de carne en rumiantes menores, estamos hablando de lo que es la venta de kilos de carne producida de caprinos o de ovinos. Básicamente hoy en la ganadería se habla bastante de estas dos producciones que se van imponiendo cada vez más. Si bien el consumo de estas especies es un poco, se consideran como especies alternativas justamente porque el consumo de estas especies está muy limitado a lo que son épocas festivas, siempre se asocia con la mayor venta en las épocas de las fiestas, a fin de año, como también en algún que otro encuentro o algún que otro encuentro familiar, algún encuentro o algún festejo en particular, donde puede llegar a salir el consumo de estas especies. Pero bueno, hoy se sabe que la producción de carne ovina y de carne caprina es algo que se encuentra en la mayoría de los restaurantes, cadenas hoteleras que ofrecen sus platos gourmet con estas carnes. Además que podemos considerar hoy también el aporte nutritivo que tienen estas carnes, que muchos nutricionistas ya lo recomiendan por sus aportes. Entonces es como que también el mismo consumidor empieza a buscar estas carnes alternativas. También está muy dedicado a lo que es la producción de la carne de cordero, el famoso cordero patagónico. Uno lo asocia con las zonas del sur, entonces cuando visita esas provincias o temporadas específicas, es lo que primero se comercializa. Como también saber que en el norte el cabrito criollo es un plato muy preferencial y muy buscado, sobre todo, por ejemplo, en épocas turísticas, como lo es las termas de Río Hondo en el norte de Santiago del Estero, en la temporada de invierno. Entonces, yendo a que existen algunas festividades y sobre todo el consumidor empieza a buscar estas carnes, es que hoy por hoy de a poco empieza a tener tanto auge estas carnes alternativas. Entonces, lo que podemos decir es que empieza a haber un cambio en la producción. Se busca mejorar la genética, por supuesto. Principal pilar en estas producciones es la genética. Se buscan estas razas carniceras de mayor precocidad,
que incluso tienen ganancias de pesos al nacimiento muy importantes. Estamos hablando de cabritos de razas carniceras que pueden estar naciendo con casi 3 kilos de peso vivo, y en el caso de los corderos, con razas carniceras, principalmente son las que se encuentran nacimientos de casi 4,5 kilos, siempre y cuando sean cabritos únicos o corderos únicos, y cuando son melliceras también comparten esos pesos. Obviamente que al mes de vida estos animales con engorde de lactancia materna ya presentan casi 8 o 10 kilos de peso vivo. Es decir, una carcasa lechal, es decir, que no ha consumido todavía alimento, no se ha transformado en rumiante, y ya presenta pesos considerables a la faena. Entonces, en menor tiempo de lo que podría llevar en otras producciones, tenemos listo un producto finalizado a los 45 o 50 días de vida, con unas carcasas que pueden estar rondando entre los 8 a 10 kilos de las carcasas y de rendimiento de estos animales, e incluso podemos llegar a, en poco tiempo, más o menos 4 o 5 meses, carcasas más pesadas, casi carcasas de 15 y 20 kilos. Entonces estos animales, la verdad que rinden demasiado, y lo que se está imponiendo o buscando en el sector también es la forma de comercializarlos. Si bien comercializar una canal de tantos kilos es complicado, porque bueno, hay que hacer el cálculo con el precio del kilo de carne, que ronda en diferentes lugares entre 12.000 hasta 16.000, y en algunos lugares, en otras provincias, hasta 18.000 pesos el kilo. Evidentemente para una carcasa de 15 o 20 kilos es bastante importante la suma. Entonces, lo que se trata de buscar en estas carcasas tan pesadas es la comercialización por cortes. Y la alternativa siempre es tratar de que en las carnicerías se pueda comercializar de esta manera. Entonces, el ama de casa o el consumidor, cuando va a elegir los cortes para llevar de carne a su hogar, tiene, además del pollo y de la carne bovina y del cerdo, tiene una categoría más como la carne caprina o la carne ovina. Esto es lo que se busca como alternativa con los cortes. Florencia, ¿se pueden consumir otras categorías o solamente los cabritos y corderos? Bueno, justamente esas son otras alternativas. Estamos hablando de lo que es el capón, que es un macho castrado, que podemos llevar al engorde de 4 o 5 meses más esta categoría, y después de allí poder sacar carcasas mucho más pesadas y poder faenarlas y venderlas de manera trozada. Pero no es la única categoría que se pueden consumir. Hoy en día hay mucho aprovechamiento de lo que es la cabra de descarte o la oveja de descarte, que es aquel animal que por cuestiones a lo mejor de creencias de que la carne es dura y que no puede ser consumida, muchas veces se la deja apartada en el monte o se la vende, es decir, dejándola a la deriva y que muera cuando tenga que morir, o en su defecto que venderla por muy pocos precios, que es lo que paga a lo mejor un cabritero o alguien de la zona para poder carnearla. Entonces, la verdad que no rinde nada. Y entonces esa alternativa de esta categoría es aprovecharla como chacinados, sabiendo que de 2 cabras de descarte que podemos faenar se pueden sacar hasta casi 10 kilos de chorizo, mezclado con un poco de tocino, digamos, de cerdo. Podemos formular casi 10 kilos de chorizo, podemos aprovechar la morcilla, con el hígado hacer paté, arrollados con los matambres. Es decir, hay una alta producción de productos que después este mismo productor puede comercializarlo en carnicerías o puede comercializarlo en alguna feria, ventas en sus domicilios, que le van a permitir ser una salida extra, un ingreso comercial que le va a permitir sacar más retribución de que si dejamos ese animal improductivo en el establecimiento, siendo que ese animal está consumiendo alimento que debería corresponder a otras categorías más jóvenes, se puede enfermar y producir gasto a nivel sanitario e incluso enfermar a otras categorías. Así que el aprovechamiento de estas categorías
de descarte como chacinados, es la mejor opción que puede hacer el productor. Florencia, muchas gracias por acompañarnos. Te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la invitación y les mando un saludo a todos. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado. Un día que le sumaste a tu vida. Un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial. Un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital. Como siempre, llegamos al final de nuestro programa, en este caso con el informe del ingeniero Ignacio Berri. Su informe técnico en esta oportunidad habla sobre cría y recría. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar de la cría y recría animal. La cría es el conjunto de procesos cuya finalidad es la producción de un ternero hasta su destete. En estos establecimientos, la venta de toros y vacas de rechazo por edad, por estar lastimados o en el caso de las vacas por haber resultado vacías al tacto, se considera un subproducto, ya sea que los animales estén terminados o no. La recría es un conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento y desarrollo de los animales. El producto obtenido es un novillo o una vaquillona que no tienen una terminación adecuada para faena, dado que el proceso culmina antes de que empiece el proceso de terminación. También pueden recriarse toritos. En este caso, el destino principal no será la faena, sino la reproducción, por lo que el proceso finalizará antes de que comience el proceso de preparación para su entrada a servicio o para la venta. La diferencia fundamental entre una etapa y la siguiente es fundamentalmente de tipo nutricional. Amigos, nos vemos. De esta manera le ponemos punto final a nuestro campo y ciudad de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.